Tabasco, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó la detención de Humberto N., alias Beto Coca. Tabasco amaneció con un silencio raro, de esos que solo llegan después de un golpe grande. En la carretera federal Villahermosa Ciudad del Carmen, un operativo conjunto de fuerzas estatales y federales detuvo a dos figuras que durante meses se movieron entre sombras y rumores. Humberto N., mejor conocido como Beto Coca, y Luisa Iracema N., apodada La Señora. A simple vista parecían un par más en un Teramont gris. Pero detrás de esas placas, las autoridades veían algo mucho más peligroso. Una pieza clave del rompecabezas criminal en el sureste. Según los reportes oficiales, Beto Coca fungía como jefe de plaza en Tabasco para la organización conocida como La Barredora, mientras que La Señora actuaba como su operadora financiera y pareja sentimental. En la cajuela del vehículo, las fuerzas de seguridad hallaron bolsitas con hierba seca, con características de marihuana, una señal mínima de un negocio que mueve mucho más de lo que parece. El arresto no fue casualidad. Semanas de inteligencia, seguimientos y reportes cruzados llevaron a la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica Olmeca y a la Marina a cerrarles el paso justo en la región de Barra de San Pedro, municipio de Centla. La captura cayó como piedra en el agua. En minutos, las redes locales explotaron. Ya cayeron los de La Barredora. Escribían usuarios que reconocían los rostros antes de que las autoridades confirmaran nombres. El eco creció. Porque más allá de dos arrestos, este operativo podría significar un reacomodo profundo dentro del crimen organizado en Tabasco, un estado que lleva semanas sintiendo el peso de la violencia. Y mientras las imágenes del operativo se filtraban, una pregunta empezó a repetirse entre los cuerpos policíacos y la gente del sur. ¿Acaba de caer un líder local o se trata del inicio de una limpia mayor dentro de La Barredora? Durante meses, el nombre de La Barredora se deslizó por los pasillos de Tabasco, como un rumor que todos conocían, pero nadie confirmaba. Un grupo nacido en el Pacífico, curtido en disputas de puerto y asfalto, que poco a poco empezó a extender sus tentáculos hacia el sureste. Su modo era discreto, sin grandes despliegues, sin videos ni mensajes públicos, solo control silencioso de territorio. En municipios como Centla, Cunduacán y Macuspana, las autoridades comenzaron a notar patrones. Los mismos apodos en carpetas diferentes, los mismos vehículos rondando escenas del crimen, los mismos pagos que entraban y salían de cuentas fantasma. Ahí apareció el nombre de Beto Coca, no como pistolero sino como administrador de una red que mezclaba dinero legal con ilícito, manejando cuotas, cobros y movimientos que mantenían viva a La Barredora en Tabasco. Pero lo interesante es que La Barredora no siempre operó sola. Según fuentes de inteligencia, la célula se adaptó a la fragmentación de otros grupos, aprovechando los huecos que dejaron antiguos operadores de la costa y conectando con estructuras menores. Eso le permitió sobrevivir sin atraer demasiada atención, hasta ahora. El golpe contra Beto Coca y La Señora se lee como algo más que un arresto. Es una advertencia. Alguien dentro del sistema ya había trazado el mapa, sabía qué hilos cortar y qué nombres tocar primero. Y cuando un grupo pierde a su operador financiero, el dinero deja de fluir, los pagos se retrasan, y la lealtad empieza a tambalearse. Porque La Barredora no solo barrió enemigos, también barrió el silencio. Y en Tabasco, cuando el silencio se rompe, es señal de que alguien más está por caer. Antes de la captura, Tabasco ya venía ardiendo en silencio. En Villa Benito Juárez, municipio de Macuspana, los reportes hablaban de ejecuciones a plena luz del día. Un hombre caído junto a una tienda, otro interceptado cuando salía de su casa. Nadie vio nada, pero todos escucharon los disparos. En Cunduacán, el hallazgo fue todavía más frío. Un cuerpo embolsado, abandonado junto a la carretera, como si alguien quisiera mandar un mensaje sin decir una sola palabra. Cada caso parecía aislado, hasta que los investigadores comenzaron a conectar los puntos. Mismos vehículos rondando las zonas, mismas rutas, mismos apodos repetidos en diferentes carpetas. La violencia tenía firma y el trazo apuntaba hacia una sola organización, La Barredora. En menos de una semana, la tensión se volvió insoportable. Comerciantes cerraban antes de tiempo, transportistas evitaban ciertos tramos de noche, y las patrullas recorrían los pueblos con las sirenas apagadas. La Secretaría de Seguridad sabía que no podía esperar más, y así fue como nació la Operación Relámpago, una acción coordinada entre la Marina, la SSPC Tabasco y el grupo FIRT Olmeca, diseñada para frenar la escalada antes de que reventara la frontera de la calma. El objetivo era claro: neutralizar a quienes financiaban y controlaban la violencia desde adentro. Y los nombres ya estaban marcados. Beto Coca y La Señora no fueron atrapados por casualidad, sino porque cada movimiento suyo ya estaba bajo lupa. La Semana Negra terminó con su captura, pero no con la paz, porque cuando cae un líder, la calle no se calma, se reorganiza.
La madrugada se partió en dos sobre la carretera federal Villahermosa, Ciudad del Carmen. A la altura de Barra de San Pedro, municipio de Centla, los elementos de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica Olmeca, junto con la Secretaría de Marina y la SSPC de Tabasco, montaron un retén que no parecía improvisado. No era un operativo más, era el cierre de semanas de inteligencia, seguimientos y reportes filtrados desde distintas dependencias. Una camioneta Volkswagen Teramont gris avanzaba lentamente, sin saber que ya estaba en el punto ciego de un operativo federal. En el aire, drones y radios cruzaban coordenadas. En tierra, los uniformados esperaban la señal para interceptar. Cuando la orden llegó, todo ocurrió en segundos. La unidad fue rodeada y los agentes bajaron a 2 personas. Un hombre de rostro sereno, identificado después como Humberto N., y una mujer que apenas alcanzó a mirar hacia atrás, Luisa Iracema N. El registro oficial fue breve. Detención en flagrancia, aseguramiento de hierba seca con características de marihuana, sin disparos, sin resistencia. Pero entre las líneas del parte había algo más. Los agentes sabían que esa camioneta no era un golpe cualquiera. Dentro viajaban los nombres que financiaban el control territorial de la barredora. Por eso el operativo se ejecutó con precisión quirúrgica, sin alertar a los halcones, sin dar tiempo a los refuerzos. Cuando el Teramont quedó asegurado y las evidencias embaladas, la noticia se filtró por los radios de las patrullas como un eco que rebotaba entre Centla y Cunduacán. ¡Los tenemos! El silencio que siguió fue tan pesado como el aire antes de una tormenta. Porque si algo sabían los mandos, era que un golpe así rompe el equilibrio y provoca movimientos que nadie puede controlar. Hasta hace poco, sus nombres apenas aparecían en los reportes. Humberto N., alias Beto Coca, y Luisa Iracema N., conocida como La Señora. Pero en el mundo de los informes de inteligencia, sus apodos pesaban más que sus identidades reales. A Beto Coca lo describen como un hombre de 46 años, reservado, de pocas palabras y demasiadas conexiones. En el bajo mundo tabasqueño se le señalaba como uno de los jefes de plaza de la barredora, encargado de administrar los puntos de venta, coordinar movimientos de dinero y mantener a raya a los distribuidores locales. Un hombre que no necesitaba levantar la voz para hacerse obedecer. Su historia, como muchas en esa frontera difusa entre el miedo y la necesidad, comenzó con los negocios pequeños, cobros por protección, traslados discretos, favores a conocidos. Pero con el tiempo se convirtió en un operador financiero de peso, capaz de mover dinero entre cuentas limpias y negocios fachada. Ahí apareció la señora, Luisa Iracema, 44 años, discreta, metódica, con una habilidad natural para manejar dinero. Según las investigaciones, era la encargada de administrar las finanzas de la célula, mantener los pagos a colaboradores y manejar inversiones que servían de pantalla. Pero además era su pareja sentimental, lo que cerraba el círculo de confianza. Ambos figuraban ya como objetivos prioritarios para las autoridades estatales, no solo por lo que sabían, sino por lo que controlaban. Su captura, en apariencia simple, es en realidad un golpe a la estructura económica de la barredora, porque detrás de cada transacción, de cada pago a un informante o de cada kilo movido en silencio, estaba la firma de esa pareja. Hoy, en los informes oficiales, aparecen con iniciales y rostros pixelados, pero en el tablero del crimen, sus nombres suenan como el eco de un vacío que alguien intentará llenar, y cuando el dinero deja de circular, la violencia busca otra forma de hacerlo. Un golpe al dinero siempre duele más que un operativo armado, porque cuando se corta la caja, se apagan los teléfonos, se rompen los acuerdos y se congelan las lealtades. Eso es lo que está ocurriendo ahora en los municipios del corredor Centla-Cunduacán, donde los halcones ya no reciben pago, los puntos de venta están bajo vigilancia y las calles sienten la desconfianza en el aire. La caída de Beto Coca y la señora dejó más que un hueco en la jerarquía. Dejó un vacío en la economía paralela que mantenía a flote a decenas de personas. Quienes antes cobraban cuota o movían paquete, ahora se preguntan quién firmará los próximos pagos. Y en el mundo del narcomenudeo, un solo día sin efectivo puede ser una declaración de guerra. Las autoridades lo saben. Por eso, después de la captura, los patrullajes se reforzaron en Centla, Villahermosa y los accesos a la Chontalpa. Se instalaron retenes temporales, se activaron sobrevuelos y se rastrean movimientos financieros sospechosos. El objetivo, evitar que otro grupo aproveche el hueco para tomar el control. Porque cuando el dinero se detiene, los más jóvenes se desesperan, los intermedios buscan protección y los viejos apuestan por sobrevivir. Y en ese caos aparecen los nuevos líderes, los que no esperan orden ni permiso, solo oportunidad. El golpe a la barredora es un triunfo táctico, sí, pero también una prueba. Si el Estado mantiene la presión, la estructura podría desmoronarse. Si se relaja, el crimen se reorganizará más rápido de lo que dura un comunicado de prensa.
En Tabasco, el poder no desaparece, cambia de manos. Y ahora, con la caja cerrada y los jefes tras las rejas, el verdadero juego apenas comienza. Cuando una captura de este tamaño ocurre, la verdad oficial nunca viaja sola. A su lado siempre viene una oleada de versiones, rumores y fuentes cercanas que pintan escenarios imposibles de confirmar. En Tabasco, esa marea empezó desde la misma madrugada en que cayeron Beto Coca y la señora. Algunos reportes locales, sin confirmar, aseguran que el operativo no fue en Centla, sino en Cunduacán, y que los detenidos fueron interceptados mucho antes en una brecha rural donde intentaban cambiar de vehículo. Otros dicen que buscaban refugiarse rumbo a Ciudad del Carmen, aprovechando contactos en la costa para cruzar discretamente al vecino estado de Campeche. Hay incluso quienes aseguran que las autoridades reubicaron el lugar exacto de la detención para no exponer a los informantes que filtraron los movimientos del grupo. Son historias que corren rápido en redes, entre fotos borrosas y audios reenviados 1000 veces, y aunque la SSPC mantiene su versión oficial, que la aprehensión fue sobre la carretera federal en la zona de Barra de San Pedro, las inconsistencias en los primeros reportes alimentaron la especulación. Pero los rumores, más que confundir, sirven como termómetro, revelan el miedo, la curiosidad y la tensión que se respira en la región. Cada quien tiene su versión y todas apuntan al mismo sentimiento. Algo grande se está moviendo. Lo único cierto es que el golpe pegó en donde más dolía, y que detrás de la captura hay piezas que aún no se han mostrado, porque si algo enseña la historia del crimen en el sureste, es que lo oficial siempre llega después de lo que se murmura. Con Beto Coca y la señora bajo custodia, el tablero criminal en Tabasco quedó en pausa, pero solo por un instante. Las autoridades federales y estatales ya trabajan en la integración de carpetas que podrían vincularlos con delitos de narcomenudeo, operaciones con recursos de procedencia ilícita y violencia regional. Los peritajes continúan, los rastreos financieros se cruzan con nombres que, hasta hace poco, parecían intocables. Cada cuenta, cada número de teléfono y cada transferencia ahora se convierte en pista. Pero este caso no se trata solo de 2 detenidos. Es un mensaje político y operativo a todo el sur del país. El control del dinero es la nueva forma de combate. Ya no basta con desplegar patrullas, ahora se sigue el rastro de los flujos, las transacciones y las propiedades, porque ahí, entre números y transferencias, es donde el crimen se oxigena. Sin embargo, el desafío no termina. La historia mexicana está llena de capturas que parecieron finales, y fueron solo pausas. La barredora podría reacomodarse, reagruparse, cambiar de nombre o incluso aliarse con otras células menores. La pregunta es si el Estado logrará sostener la presión o si, como tantas veces, la impunidad volverá a barrerlo todo. Por ahora, Tabasco vive una tregua tensa. Las calles siguen vigiladas. Las patrullas no apagan los motores y los rumores corren más rápido que las noticias. Pero algo sí cambió. La sensación de que el gobierno estatal ya no está mirando hacia otro lado. Si esta ofensiva logra mantener el rumbo, el golpe a la barredora podría marcar un antes y un después, porque más allá de los nombres y los apodos, lo que realmente está en juego es el derecho de los tabasqueños a vivir sin miedo. Y cuando la ley se impone sin ruido, sin show, sin fuga, es señal de que México, poco a poco, está aprendiendo a defenderse con inteligencia,